Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Vivero Mao. Mi nombre es Bárbara Párez. Yo soy la ingeniera agrónomo que trabaja en el sector de producción de vivero. Todo lo que es de producción me encargo yo. Les doy la bienvenida por estar acá. Estamos muy contentos de haber organizado un nuevo curso y mucho más práctico. Les agradecemos por haberse conectado. Vamos a dar unos minutitos, vamos a dar unos tips y algunas cositas de cómo va a proceder este workshop. Bueno, tenemos un invitado increíble, de verdad que estamos muy agradecidos también con él porque de que él pueda comunicar todo lo que él sabe para nosotros. Les voy a contar, bueno, él se llama Cristóbal Elgueta. El título de hoy día es Comunidades vegetales multiciclo y multicapa para maximizar la belleza y la biodiversidad en tu jardín. Cristóbal Elgueta es ingeniero forestal y jardinero de autodidacta. Él es especialista en paisajismo ecosistémico. Estamos, bueno, como les dije, muy contentos de estar acá. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Sabemos que van a aprender mucho. Él es un tremendo expositor, así que le damos las gracias a él. Vamos a proceder de la siguiente manera. Todas las preguntas las pueden hacer a través del chat, ¿ya? Nosotros vamos a seleccionar las preguntas del chat y ustedes, una vez que ya termine la presentación, vamos a ir nombrando las preguntas y él las va a ir contestando. Así que durante toda la exposición ustedes pueden hacer preguntas. Bueno, le damos la bienvenida a Cristóbal y de lleno en la materia. Muchas gracias y tengamos una buena charla. Bárbara, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ya, excelente. ¿Cómo están? Súper contento de estar de vuelta acá. La charla pasada hubo un montón de gente que quedó súper contenta, llamó un montón de gente al vivero preguntando por plantas, por algunas de las cosas que hablamos. Y la idea de la charla hoy día es contarle un poco un sistema muy simple de armar estas comunidades ecosistémicas. ¿Y por qué es tan importante? Porque finalmente lo que siempre digo, esta es la idea de hacer ecología y paisajismo al mismo tiempo, que no renuncien a la belleza, pero que todo lo que ustedes armen de alguna forma tenga un sentido más trascendente que solo lo bonito. Así que vamos a hablar de comunidades de control biológico para las plagas, vamos a hablar de comunidades de plantas tolerantes, hay un montón de términos técnicos. Lo importante es que vamos a ir a un práctico para ver muchos como dibujos con nombres de plantas y la idea es que esos dibujos después queden con la Bárbara y con la Sola ahí en el vivero, para que el que quiera armar una comunidad o algo les pueda pedir la información en el fondo y ustedes puedan pedir esas plantas. Así que sea lo más práctico y lo más útil posible. Voy a apagar la cámara durante la presentación porque le tengo un poco, bueno, la voy a dejar prendida, Bárbara, pero si hay algún problema con el internet, tú me avisas ahí, para que no, en el fondo, para tratar de que no se pierda, de que no se corte en el fondo. ¿Ok? ¿Estamos? Excelente. ¿Se ve la presentación en pantalla? Ok. Entonces vamos a hablar de un práctico, de cómo se arma esta cosa, cómo uno piensa y cómo uno arma un jardín desde el punto de vista de estas comunidades ecosistémicas. Y una de las cosas que vimos en la charla anterior, es súper importante entenderla, que todas las plantas que ustedes ocupan en los jardines en algún momento fueron nativas de algún lugar, todas pertenecen a algún sistema biológico, todas las plantas crecen agrupadas con otras plantas, crecen en lo que se llama una comunidad, y que esa comunidad esencialmente es el producto de, o más bien responde a un montón de adaptaciones que tienen que ver con todas las cosas que las plantas no pueden cambiar por sí mismas, que tienen que ver esencialmente con, yo diría que el clima y con algunos aspectos de suelo, aunque técnicamente finalmente las plantas y la microbiología son las que terminan generando el suelo. ¿Ok? Y hoy día vamos a hablar de temas de multiciclo, multicapa, etcétera, y vamos a armar comunidades, entendiendo que las plantas tienen características que son propias, con las cuales no tenemos mucho que hacer en el fondo, que tienen que ver cuándo crecen, cómo crecen, cuál es su arquitectura, temas que tienen que ver con su requerimiento de sol o su tolerancia a la sombra, en el fondo temas con viento, algunos temas de estrategia, esto ya lo vimos en la clase pasada, no es lo más importante, quiero que nos vayamos directo al práctico, solamente contándoles esto, que cuando uno mira estas comunidades vegetales, uno ve estas plantas y la gente te dice que linda, las flores, la combinación, el color, esto es mucho más que revolver plantas que a ustedes les parezcan bonitas. Acá hay toda una ingeniería de plantación que tiene que ver con temas de ciclo y eso tiene que ver esencialmente cuándo esa planta está funcionando, cuándo crece, cuándo florece, cuándo está activa. Un liquiámbaro, un acet palmatum o un roble chileno son plantas que durante el invierno duermen plácidamente y tienen lo que se llama un ciclo cálido, o sea, crecen durante la primavera y el verano, y así un montón de plantas de las que vamos a ver hoy día también tienen ciclos, porque vamos a hablar esencialmente de la zona mediterránea, o sea, esto está de Concepción hasta, yo diría, la altura como de La Ligua,
la Ligua ya es semi-desértico, pero nos vamos a mover en esa zona y esas son las cosas que vamos a conversar, ¿ok? Así que lo importante es que cuando empiecen a mirar el material vegetal, empiecen a entender cómo crece, y en este caso puntual, un ejemplo de una planta que tiene un porte perfecto vertical, una arquitectura que emerge sobre el resto, con hojas en los tallos, plantas que tienen una cierta trama o una cierta... que dejan pasar la luz solar o eventualmente una planta que puede pasar a través, y arquitecturas de flores, etcétera, pero eso lo vamos a ver hoy día en un práctico pensado para la zona del sistema mediterráneo de estación seca prolongada, que es esencialmente la zona de Chile donde llueve en invierno y después tenemos un verano seco y caliente. Y por ahora vamos a hablar de Valle Central. Vamos a hacer varias de estas charlas, la idea es que vamos a ir tocando otros sistemas de clima, en el fondo, otros sistemas naturales, pero hoy día nos vamos a quedar con el Valle Central, ¿ok? Entonces, imaginemos que tenemos un jardín, que eventualmente ustedes se lo hacen para ustedes mismos, para algún amigo o eventualmente para un cliente, y normalmente todos los jardines tienen lo que se llama un objetivo o de alguna forma una meta, si queremos llamarlo así, un sueño que tiene que ver con, por ejemplo, que esté siempre bonito. No quiero un invierno con plantas secas, por ejemplo. Ojalá que ahorre agua. Amo el color, en este caso vamos a hablar de un jardín esencialmente azul, azul estructural dominante, que no quiere decir que sea el único color, porque además vamos a hacer un jardín dinámico, que vayan apareciendo y desapareciendo un montón de plantas, desde el punto de vista del color me refiero. Queremos que sea ecológico, queremos ocupar flora nativa, vamos a preocuparnos de los colibríes, porque en este caso un cliente es absolutamente fanático, eso podrían ser ustedes también. Vamos a trabajar en una zona con mucho viento y también vamos a incluir algunos frutales. Hay un montón de gente que está produciendo comida en la casa. Es interesante también ver cómo se hace, ¿ok? Esta zona es bien dramática desde el punto de vista del clima. Vamos a hablar de una zona donde caen 250 a 300 milímetros, o sea, bastante seco, pero esto también podría ser Curicó, podría ser Chillán sin ningún problema. Obviamente en esa zona tenemos más lluvia. Vamos a hablar de una zona donde hay temperaturas mínimas bajas. Podría ser Tiltil, Lampa, Colina, donde con toda tranquilidad un par de heladas en el invierno pueden llegar a 6,5 grados bajo cero. Estamos hablando de las cosas que no se pueden cambiar. Y después, heladas todos los días. En mi casa ha estado helando acá en Colina hasta la semana pasada, que se mandó una helada más o menos. Se quemaron un montón de plantas, pero es parte de lo que pasa. Y por supuesto, temperaturas máximas que pueden llegar a 35 grados. No es muy común, son más bien ocasionales, pero ocurre. Y en este caso puntual vamos a trabajar en una arcilla, que es un suelo extraordinario. A algunos les va a tocar trabajar en un suelo más franco, más pedregoso. La piedra, aunque no lo crean, es una gran aliada en estas comunidades vegetales. Y tenemos un suelo relativamente profundo, de 1,2 metros. No es exactamente suelo, hay mucha grava, arena, algo de piedra, pero bastante bien, para lo que uno normalmente tiene. Pero está bastante compacto, prácticamente nada de materia orgánica. Es un sitio que ha estado mucho tiempo a punta de herbicidas, así que hay poca actividad biológica. Y lo que tenemos que hacer con ese suelo es de alguna forma mejorar la irrigación y el drenaje, lejos lo más importante, y eso esencialmente tiene que ver con cambiar la estructura, y la estructura se cambia con biología y con algunas ayudas que tienen acá la gente de ANASAC, que se las voy a mostrar al final. Agua de riego, por suerte en esta zona es abundante, no salobre alcalina, tiene una cantidad importante de carbonato, pero hay que bombearla, o sea, significa que tengo que gastar energía eléctrica y como siempre digo, por suerte que eso en Chile se paga y el despilfarro se paga caro, porque si no, nadie cuidaría nada. Así que nada, pues tenemos que bombear, vamos a tener que pensar en un jardín que tenga un requerimiento de agua bajo, porque regar significa tener una bomba andando todo el tiempo y eso es caro, cuesta plata. Así que ahí tenemos que tratar de ser súper rigurosos y ecológicos. ¿Ok? Desde el punto de vista del sistema biológico, y eso es importante que se lo planteen, cuando uno hace un jardín, uno no solo está pensando en uno tiene que empezar a pensar en todo lo que eventualmente podría llegar. Hay gente que dice, y lo pongo a propósito, que terrible van a llegar murciélagos. Sepan que los murciélagos tienen mala prensa, pero son absolutamente clave, son súper importantes en el equilibrio de un montón de sistemas, ayudan un montón en la agricultura, especialmente todos los que plantan nogales, o muchas de estos frutos que tienen problemas de gusano, que son esencialmente polillas, los murciélagos se las hacen chupete, así que hay que considerarlo. Y por supuesto hay un montón de reptiles, algunos animales, todos ellos muy útiles, por supuesto nada venenoso, así que vamos a tratar de ver cómo los incorporamos en nuestro jardín.
Y acuérdense que todas las acciones que ustedes tomen en el jardín desde el punto de vista de la conservación son clave. O sea, para que no se extingan especies como el belloto del norte o eventualmente el guayacán, tenemos que una vez por todas pensar en plantarlas en los jardines y no seguir diciendo que alguien haga lo que nosotros podemos hacer en el espacio de trabajo o de la casa que nos toque trabajar. Y en el caso puntual de este jardín, vamos a pensar mucho en abejas nativas. Estamos haciendo trabajo ahí con la Fundación Abejas Nativas, Abejas de Chile, un trabajo extraordinario, y estamos empezando a ver cuáles son las plantas que estas abejas necesitan, porque muchas de ellas son bastante especialistas, requieren de flores bastante específicas, y desde el punto de vista de la fauna o la microfauna, en el fondo, nos interesan mucho algunos reptiles, en este caso un lagarto llorón, un Liolaemus chilensis. Esta es una foto de un jardín, y esta foto es súper interesante porque este bicho está esperando que llegue alguna mosca a la flor del bacari para comérsela, porque los bacari atraen muchas moscas, y esa mariposa que tiene ese ojo lo tiene muy nervioso este lagarto, porque de alguna forma ese ojo parece que fuera un depredador. Así que si se fijan, el lagarto está totalmente inmóvil, tratando de que no lo vean, pensando en que algún animal que se lo puede comer lo está observando. Así que queremos que todas estas cosas extraordinarias pasen en nuestros jardines: biodiversidad, control biológico, que vuelvan las mariposas, que vuelvan las abejas, no que queremos que vuelvan los colibríes, especialmente en el caso del jardín que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Así que vamos a tratar de hacer este jardín de alguna forma que vamos a ir tratando de entender, y para eso es súper importante el material vegetal que nosotros decidamos. Así que pensemos, imagínense que tienen una parcela, ¿cómo podría ser un jardín ecosistémico o cómo podría armarse? Imagínense que tienen una parcela, viven fuera de Santiago, en Paine, en Buin, eventualmente en Colina, Batuco, Lampa, en Curicó, donde ustedes quieran. Tienen un sitio relativamente importante, unos 5.000 metros, una parcela de agrado, y en esta parcela vamos a generar 3 distintos tipos de comunidades vegetales. La primera tiene que ver con un bosque ecosistémico, porque los bosques cumplen obviamente una labor súper importante, y en este caso puntual, al lado izquierdo del sitio, en esta zona de acá, hay una cantidad importante de metros cuadrados que queremos forestar para también disminuir la cantidad de trabajo, pero vamos a hacer una plantación ecosistémica y de hecho vamos a incluir árboles en peligro de extinción porque obviamente nos interesa hacer conservación. Vamos a hablar del seto divisorio, ese seto que nos separa de ese vecino que debiese ser nuestro amigo, pero por alguna razón queremos que no nos vea. Ahí tenemos que hacer un trabajo porque somos una sociedad un poquito puertas adentro, hay que conocer a los vecinos y hacerse amigos, pero vamos a tratar de transformar este seto en una oportunidad de ser un sistema también ecosistémico, y vamos a pensar en plantas de seto que produzcan frutos. Eso es clave, porque de hecho eso significa aves dentro de nuestro jardín. ¿Ok? Y después vamos a hablar de la comunidad del jardín, que es todo lo que ustedes ven en este color gris, que son todas las plantas que vamos a colocar. Y en este caso puntual hay una piscina natural, no nos vamos a meter en eso, eso es para otro curso, pero tenemos 3 comunidades distintas que vamos a tener que armar, así que ahí tenemos que ver cómo las armamos. ¿Ok? Así que vamos. Uy, perdonen que ahí sí. Entonces, vámonos al bosque ecosistémico. ¿Qué es un bosque ecosistémico? Un bosque ecosistémico es una comunidad de bosque donde todos los árboles que ustedes elijan generen algún servicio biológico. En general, ese servicio biológico no solo es oxígeno, las cosas evidentes o sombra, obviamente todos los árboles cumplen con eso, pero también queremos que este bosque ecosistémico produzca polen, néctar, y en este caso puntual vamos a elegir plantas chilenas que tienen una gran actividad desde el punto de vista de los polinizadores, como es el quillay, por ejemplo, pero al mismo tiempo queremos algunos frutos, como podría ser, por ejemplo, el fruto del Chinus polygamus, el wingán, que es una tremenda planta. Pero hay que entender que muchas veces nosotros pensamos que es llegar y plantar un árbol, pero sepan que en un sistema biológico normalmente lo último que llega a una comunidad natural son los árboles. Los árboles no crecen en terreno desnudo, muchas veces lo hacen porque regamos o porque les arreglamos el suelo, pero hay muchos árboles que necesitan la protección de otra planta, y en esta matriz de plantación, y después vamos a ir entendiendo lo que es una matriz, en el fondo que es una cierta área que yo diseño, vamos a pensar en establecer este bosque ecosistémico bajo una cobertura de una planta que se llama Buddleia davidi, que es lo que se conoce como un arbusto nodriza. ¿Qué es un arbusto nodriza? Es finalmente copiar lo que la naturaleza hace naturalmente, que es un arbusto que le carga la sombra,
pero que crece rápido y que no es muy agresivo y que tiene una trama relativamente amable que deja pasar algo de sol para debajo de esos arbustos o al costado plantar nuestros árboles. Los árboles que necesitan más sombra, como un peumo, por ejemplo, un belloto del norte, en su primera etapa van a estar muy pegados a este arbusto. Pero suena raro, ¿cómo esto de que pegado al arbusto, si a mí me enseñaron que había que plantar los árboles lejos del arbusto porque de alguna forma le quitaban la fuerza, etcétera? Esos son puros mitos que son exactamente un error. De hecho, un peumo, un belloto del norte o un naranjillo, que es un árbol chileno que tenemos que empezar a plantar más, son árboles que necesitan en sus primeras etapas cobertura, no crecen en suelo desnudo. Esa Buddleia davii se va a encargar de darle sombra, con los sistemas radiculares va a ir abriéndole camino a las mismas raíces de los árboles, pero como la Buddleia davii odia la sombra, en la medida que los árboles logren atravesarla y empiecen a formar la copa, naturalmente la Buddleia davii va a ir cada vez más chica, más rala, hasta que finalmente termina muriendo y ahí obviamente se establece nuestro bosque. Así que es súper importante que entiendan esto, y para que entiendan esta cosa de la trama, lo voy a como agrandar. Fíjense que hay una trama, un arbusto acá transparente, que es la Buddleia, que cubre el espacio completo. Pueden hacerlo con 1, 2, 3 arbustos. Lo importante es que sea un arbusto que deteste la sombra, que sea de trama relativamente amable, o sea, que deje pasar la luz solar, y que ojalá tenga una vida corta. A la Buddleia davii se la come el gusano del teo, así que a pesar de que no es nativa, como la Buddleia, se me olvidó el globosa, que es el matico, nuestra Buddleia nativa, la gracia de la Buddleia davii es que tiene una vida bastante corta y, como les digo, se la come ¿cómo se llama? Se la come un bicho. Así que eso nos viene bastante bien para que desaparezca relativamente rápido. ¿Ok? Así que ahí tenemos nuestra comunidad de árboles. Después vamos a ir viendo cómo las vamos poniendo en el plano. ¿Ok? El seto. El seto es clásico en Chile. O sea, de hecho, normalmente cuando uno llega a armar un jardín, lo primero que la persona te dice, quiero taparme del vecino. O sea, antes de plantar cualquier cosa, cuando uno empieza a construir, incluso hay gente que ya está empezando a poner los cercos y a poner este seto verde. Y en general ponemos un seto que cumpla con la función de tapar, pero es muy raro que alguien piense en poner un seto que provea servicios ambientales. Y eso es re importante porque finalmente cuando uno vive en un condominio, por ejemplo, o en parcela, o eventualmente tiene alguna capacidad de conversación con los vecinos, en la medida que ustedes elijan un sistema de seto que tiene plantas que generen servicios ecosistémicos, en el fondo, tienen la posibilidad de comunicar un sitio con el otro y permiten que la fauna benéfica, que de hecho necesitamos y que también queremos conservar, tenga la opción de ir moviéndose de propiedad en propiedad. Y eso finalmente es lo que se conoce como un corredor biológico. Cuando yo tengo un seto totalmente inútil, ese movimiento se entorpece. Así que vamos a ocupar plantas que produzcan polen, néctar. En este caso puntual elegimos bastantes plantas que producen fruto, como el peumo, por ejemplo, como el Chinus polygamus y también como el Laurus nobilis, que se lo comen las aves. Pero lo importante es que tienen que buscar plantas que por ningún motivo se transformen en invasoras. O sea, por ejemplo, si yo elijo una planta exótica como un miosporo que asilvestra o un peumo europeo con mucha facilidad, esa planta queda fuera de este sistema de seto ecosistémico. Vamos a elegir una planta como el boldo, que a pesar de que no crece tan lento como uno imagina, hay que plantarlo en formato chico, produce un polen muy atractivo, pero además un fruto que para las aves es absolutamente irresistible. Y por otro lado, cuando ustedes eligen bien esas plantas, tienen la posibilidad de que las aves que se van comiendo los frutos de este seto vayan irradiando esas plantas nativas en el fondo fuera de la propiedad y empieza a colonizarse tal vez un sitio eriazo y volvemos a traer de vuelta los boldos, por ejemplo, o los peumos, eventualmente los lingues, en las zonas, yo diría, de Curicó al sur, que son plantas que existían, pero que fuimos obviamente cortando, haciendo leña, haciendo muebles, y desaparecieron. Y ese sistema ecosistémico se llama repoblamiento por irradiación y es súper interesante. O sea, es un temazo, ¿ok? Y desde el punto de vista de las aves, los setos son clave. Las aves normalmente nidifican en los setos, por eso es tan importante esta cosa de la continuidad, la altura y la densidad de las hojas y ramas en el fondo, porque es una súper buena forma de que los gatos no se coman los pájaros, que es algo que tenemos que empezar a tener un poquito más en mente, porque debo decir que por desgracia nuestros queridos gatos, que yo tengo, me fascinan los gatos, hacen un daño gigantesco si es que dejamos que anden sueltos por todos lados
sin ninguna clase como de señalización para la vida silvestre. ¿Ok? Así que vámonos ahora, después de haber pensado en los árboles y en el seto, directamente al jardín, recordando que todas las comunidades que ustedes hagan tienen que, obviamente, estar en la línea de los objetivos que se fijaron. Me refiero a color, estructura, belleza, ecología, producción de fruta, resistencia a la sequía, ahorro de agua, etcétera. Eso ténganlo siempre como un norte, que no se les olvide, porque a veces uno se entusiasma con las plantas y empieza a elegir cosas que la verdad nada tienen que ver con las condiciones donde vamos a tener que plantar. Así que esta planilla es súper útil. Primero, ¿cuáles son las plantas? Árboles, arbustos, etcétera. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su sistema de origen de clima? ¿Y qué área aproximadamente van a ocupar después de alguna cierta cantidad de años? ¿Cuál es el origen de, por ejemplo, un granado? El Mediterráneo viene de una zona donde llueven alrededor de 600 o 800 milímetros. Tiene una cierta arquitectura, una forma, que ya se las voy a mostrar, y tiene una cosa que se llama trama. ¿Qué es la trama? En el fondo, la facilidad con que alguna planta eventualmente va a poder atravesar, ¿cómo que se llama? Esa planta, y ya les voy a mostrar algunas fotos. Y por supuesto, la trama, que tiene que ver con lo que les acabo de contar, define la cantidad de sombra que produce esa planta, porque recuerden que todas las plantas que producen sombra de alguna forma están afectando a la planta que está creciendo alrededor, y por lo tanto eso también lo tenemos que considerar. ¿Ok? Estas son las arquitecturas que tienen que ver con la forma. Ese es un tema, pueden piramidales, redondas, columnares, pueden ser estratificadas, ovaladas, arbustivas, pero la arquitectura vegetal no solo es la forma que tiene la planta, sino también la trama. Y la trama tiene que ver con la densidad de ese crecimiento, la capacidad que tiene esa planta de permitir que otra planta pase a través. Y ya se los voy a explicar con casos como súper objetivos y concretos. ¿Ok? Vamos al tema arbustivo. Un tema relevante que tiene que ver con la estructura permanente, porque recuerden que uno de los encargos del mandante es, o de ustedes mismos, yo no quiero un jardín que en invierno quede espantoso, yo quiero un jardín que esté siempre lindo, y eso significa estructura. ¿Qué es estructura? Esencialmente plantas que estén siempre relativamente parecidas, siempre verdes en el fondo, pero ojalá que en alguna época del año tengan alguna gracia. Y acá las vamos a separar en dos. Por un lado, una estructura siempre verde que tiene flores de cualquier color menos azul, y por otro lado, como el azul era el color estructural dominante, vamos a elegir una estructura de plantas, como se llama, que tenga flores azules, y eso es lo que ustedes ven a mano derecha con todas estas plantas nativas en el sentido estricto, quiere decir que crecen o crecían en ese lugar, más esas plantas exóticas que están perfectamente adaptadas, pero que no son invasoras. ¿Qué significa eso? Que tenemos la certeza o prácticamente la certeza de que la probabilidad de que esa planta salga y se transforme en una plaga sea relativamente baja. Por ejemplo, una salvia chamelagnia o eventualmente una salvia leucantha, una planta extraordinaria, la posibilidad de que se transforme en una maleza es bastante baja. Pero sin embargo, si ustedes pusieran una zarzamora, cosa que no harían, por supuesto que eso se transforma rápidamente en una maleza y en un tremendo problema. ¿De dónde vienen esas plantas? Súper relevante. ¿Cuándo crecen? Ciclo. Una escalonia rubra, una ñipa, que es una planta nativa en el sentido estricto, no exactamente en mi zona, pero probablemente en la zona de Curicó ya lo sería. Es una planta que tiene más bien un ciclo de crecimiento cálido. Crece y florece durante el verano. No así, por ejemplo, un Baccharis linearis, que es una planta que hace su ciclo más bien cuando llueve, cuando el suelo está húmedo y hace frío. Todas las plantas que estamos eligiendo vienen de sistemas donde hay poca agua, 450, 350 milímetros en forma natural. Algunas pocas vienen de zonas donde llueve un poco más, por ejemplo el peumo, a pesar de que la verdad necesita menos agua, pero tratamos en lo posible de ocupar plantas que tengan requerimientos relativamente parecidos, con arquitecturas que sean compatibles, con tramas que sean compatibles, y en este caso vamos a elegir además un tema adicional que tiene que ver con rebrote. ¿Y por qué el rebrote es tan importante? Porque imagínense que yo tengo un jardín que no quiero dedicarle mucho tiempo, no quiero preocuparme demasiado a mantener, o no tengo la capacidad de que alguien lo mantenga, o no cuento con mano de obra calificada, si es que eventualmente puedo contratar a alguien. Voy a elegir una planta que eventualmente yo pueda darle un corte completo, hacerla prácticamente desaparecer, como es lo que hacemos con una gramínea o lo que podemos hacer con algún arbusto, y esa planta puede venir de un sistema biológico donde ocurra algún evento traumático, como por ejemplo el fuego, y esa planta se quema y rebrota.
Entonces, eso quiere decir que si ustedes podan la planta y no dejan nada, esa planta va a rebrotar y eso les va a significar un ahorro de trabajo gigantesco o va a eliminar la necesidad de que tengan alguien que de verdad se maneje con las podas, ¿ok? Así que interesante haber puesto esa columna adicional. Y acá de nuevo, vamos a agarrar, vamos a hacer nuestras planillas. Una parte del jardín cumple con la función de florecer, ser bonito, formar esta estructura, etcétera. Y otra parte del jardín tiene que ver con que es azul. En alguna época del año eso va a tener flores y nos vamos a preocupar porque era un requerimiento esta cosa de los cambios de color o que hubiera azul prácticamente todo el año. Vamos a ir separando estas plantas cuando florecen, cuando crecen, cuando está la flor y las vamos a separar por todo lo que no es azul y obviamente todo lo que es azul para que tengamos la certeza de que el color azul obviamente va a ser un color estructural dominante. Y estas son las herbáceas y las gramíneas, las plantas que no son arbustos, que no son permanentes, las plantas que de alguna forma muchas de ellas desaparecen, es lo que vamos a llamar un spot de diversidad, son todas estas plantas que van agregando color y flores al jardín, todas ellas vienen también de sistemas biológicos, ojalá en lo posible que tengan algún requerimiento de agua relativamente parecido, lo que no significa que de tanto en tanto ocupemos alguna planta que tiene un requerimiento de agua algo mayor. Vamos de nuevo a explorar todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la forma que tiene esta planta, su trama, su sombra, obviamente, y queremos absolutamente elegir plantas que tengan adaptación al rebrote, o sea que yo tenga la opción de venir de tanto en tanto con una suerte como de casi máquina de cortar pasto o una desbrozadora, la corto completa y esas plantas rebrotan con total tranquilidad sin necesidad de replantar o sin necesidad de tener mano de obra calificada o incluso yo sin la necesidad de saber demasiado para que estas comunidades funcionen, ¿ok? A mí las flores me fascinan, me gusta mucho la diversidad. Estas planillas probablemente las tengan. Me imagino que la Bárbara después las subirá a la página web, no tengo idea. Ahí vamos a ver lo que hacemos. Pero lo interesante es que estas plantas tienen flores en los temas que dijimos que tiene que ver con el azul. Todas ellas tienen requerimiento de agua relativamente parecido y todas ellas pueden vivir relativamente bien unas con otras. Y ya vamos a ver cómo se agrupan, porque eso es súper relevante. No basta con tener una lista de plantas bonitas. No basta con cumplir esta cosa de que tengan ciclos distintos, de que tengan arquitectura, que tengan belleza, etcétera, o que tengan polen y néctar, porque el tema es que cuando hacemos paisajismo ecosistémico o cualquier sistema de jardín, no se trata de mezclar cualquier planta con cualquier planta. O sea, las plantas tienen que mezclarse o colocarse de tal forma que ni una ahogue o elimine a la otra, de alguna forma que puedan todas convivir relativamente bien juntas y por supuesto que esta comunidad sea dinámica, resiliente, bonita, que tenga esta adaptación, como se llama, a este evento traumático, eventualmente de la poda, que resista el viento, que regenere, que sea longeva. Queremos plantas que duren un montón de años, porque eso es algo que nos propusimos, tratar de que este jardín no haya que cambiarlo todo el tema. Y ahora vamos a empezar a aplicar toda esta cosa del ciclo, la arquitectura y de entender cómo podemos agrupar una planta con otra, ¿ok? Y eso es súper, súper relevante. Entonces, imagínense que vamos a hablar de estas plantas de estructura, estas plantas que me garantizan o me aseguran que mi jardín tenga un cierto orden, una cierta forma, como que sea la época que sea, mi jardín se vea siempre políticamente o estéticamente correcto. Así que vamos a empezar a armar lo que se llama una suerte de matrices de estructura. Y vamos a tomar una superficie de por lo menos unos 6 metros cuadrados y vamos a empezar a armar bloques, matriz, y ya ahora entender por qué lo hacemos, donde esa matriz tiene a lo menos una o dos plantas de estructura, eso significa una planta que está siempre impecable y que en lo posible tenga algún interés a lo largo del año, como por ejemplo una flor o algún fruto interesante, y vamos a armar lo que ustedes ven acá, una matriz. ¿Qué tiene esta matriz? Un cianoto rastrero, azul espectacular en primavera temprana, con una lobelia excelsa, y fíjense que esto es raro, porque uno está acostumbrado a hacer paisajismo donde cada planta está totalmente separada de la otra, pero en este caso puntual tenemos que esta planta está como dentro de la otra planta. ¿Y por qué podríamos tener eso? Eso es porque la lobelia excelsa tiene una arquitectura lo suficientemente vigorosa y de porte perfecto vertical para atravesar la trama densa del cianoto rastrero. ¿Y qué me permite eso? Que cuando el cianoto rastrero no tiene ni una gracia y es solo una bola verde, la lobelia excelsa, que es una planta nativa, súper importante para los colibríes, va a atravesar este cianoto y vamos a tener en el mismo espacio dos plantas que tienen ciclos distintos, floraciones diferentes y por lo tanto en vez de tener solo un espacio que tiene
3 semanas de gloria, vamos a tener un espacio que de 3 semanas de gloria pasa por lo menos 12 semanas con flores. Y eso hace obviamente nuestro jardín mucho más diverso, mucho más interesante. Y eso ocurre también para el otro tipo de plantas, como por ejemplo lo que ustedes ven acá. ¿Qué es esta cosa del Allium sativa? El ajo, vil, corriente y común ajo, tremenda planta ecosistémica que tiene una arquitectura que le permite atravesar sin ningún problema a través de un Helenium, que es una planta que florece en el verano, sin ningún problema a través de una fílica, que es una planta extraordinaria para el invierno, y sin ningún problema a través de una Stipa caudata, que es semilla para nuestras aves en el fondo. Y así vamos armando esta combinación de 6 metros cuadrados que tiene toda esta cantidad de plantas, donde todas ellas son capaces de crecer juntas, donde ni una va a eliminar a la otra, porque todas tienen arquitectura compatible, siempre y cuando las asociemos de la forma que corresponde. O sea, yo no podría poner, obviamente, la Stipa caudata debajo del cianoto, porque el cianoto le va a pasar por encima, pero no tengo ningún problema con colocar la Stipa caudata al lado de una fílica ericoide, porque la fílica tiene un cierto tamaño que eventualmente difícilmente va a sobrepasar, y esas dos plantas pueden crecer juntas o cerca, no encima. Fíjense que acá están separadas. Y esta combinación de acá me asegura exactamente uno de los objetivos, que era esto. Picaflor gigante, podría ser otro picaflor, visitando mi Lobelia excelsa, sacando el polen y el néctar que necesita en esta etapa cuando la Lobelia excelsa florece. Ya no está con pichones, pero está los juveniles que necesitan alimentarse. Así que si queremos preservar el picaflor gigante, otro tipo de colibríes, este tipo de plantas son absolutamente necesarias. ¿Qué garantiza esta primera matriz de estructura? Que tenemos muchas semanas de floración. La fílica con el iris ungicularis en pleno invierno, el cianoto en primavera temprana, la Stipa caudata espectacular también en primavera media y temprana con semilla comestible, el Allium en primavera tardía junto con la Brodea, la Lobelia excelsa durante todo el verano junto con el Ceratostigma vilmontiano, y al final del verano, cuando ya parece que nada nuevo va a existir, aparece el Helenium espectacular con una flor increíble que nos anuncia que se nos está acabando el verano, así que se viene el invierno, el otoño, época extraordinaria, ¿ok? ¿Y qué hacemos con esto? Muchos tipos distintos de módulos, a lo menos 5 o 6 tipos de módulos distintos donde ocurra esta cosa de que hay plantas que tienen que estar totalmente separadas porque tienen arquitecturas que son incompatibles, pero fíjense que debajo de algunas de esas plantas hay otras plantas que están como debajo. Y uno diría, ¿pero cómo? ¿Cómo puede haber una planta debajo de la otra? Y eso es bastante común en la naturaleza, ocurre todo el tiempo. Cuando hay poco espacio, hay que aprender a generar formas de crecimiento que permitan que muchas plantas distintas puedan ocupar un solo espacio. Y esa cuestión es alucinante, porque si uno mete eso a un jardín, tenemos un jardín que tiene ciclos de floraciones que no se pueden creer. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 6 comunidades distintas que se suman a la anterior, que tienen todas dinámicas de color que son relativamente compatibles, algunas con un poquito más de amarillo, otras con un poquito más de azul. Todas florecen en épocas distintas, pero muchas de ellas comparten plantas en común, porque lo que queremos cuando ya vayamos a colocar eso en el jardín es que exista una suerte como de continuidad desde el punto de vista del color, continuidad desde el punto de vista de la textura, que no se vea como un jardín de puros parches, donde de alguna forma cuando ocurra algún evento de floración, veamos que el jardín se tiñe completo, aun cuando sean plantas distintas. Y vamos a elegir plantas como por ejemplo una Fabiana imbricata, que es una planta que atrae muchísimo elaterios y polillas nocturnas. ¿Y por qué quiero polillas nocturnas? Porque me interesan los murciélagos. O sea, las decisiones del material vegetal que definimos definen lo que va a llegar al jardín. Así que si hay un Baccaris o eventualmente una Perovskia o un Eryngium paniculatum, eso significa que van a llegar sírfidos, taquínidos y control biológico. Y con eso vamos armando nuestra comunidad vegetal. Todas estas comunidades vegetales comparten el azul como color estructural dominante, o sea, todo va a florecer en alguna época azul. Pero como una de las indicaciones era que queríamos dinámicas desde el punto de vista del color, vamos a tener en algunas épocas del año, y cada una de esas plantas está en la planilla, así que no se preocupen, va a florecer en algunas épocas donde vamos a tener azul con blanco o azul con un poco de rosado o tal vez solamente azul, y así este jardín se va a ir moviendo en ciclos de 6, 3, 8 semanas. Va a ser un jardín, entre comillas, totalmente distinto y donde prácticamente todas las plantas que ustedes ven acá, prácticamente, pero no todas, tienen algún interés ecosistémico. Todas ellas atraen algún insecto interesante o fauna que sirva en el jardín,
pero el hecho de que haya plantas de ciclos distintos, ciclo frío, ciclo cálido, o sea, que crecen en invierno y otras que crecen en verano, aseguran que tenemos la cobertura del suelo permanente, y la cobertura permanente del suelo asegura exudados de fotosintato, o sea, nuestra microbiología, que es clave, alimentándose, estamos formando suelo, y por otro lado, cobertura permanente significa menos maleza y por lo tanto menos trabajo. Lo que no queremos es un jardín que se muera completo en el invierno, que deje un montón de tierra y que nos llenemos de maleza. Eso es exactamente lo que no queremos que ocurra, ¿ok? Así que tenemos acá unas pocas comunidades más, como pueden ver, muchas de ellas comparten plantas en común. Queremos que existan acentos en el jardín, pero queremos que compartan un montón de plantas para que este jardín tenga como una suerte de unidad. ¿Por qué hay plantas en una y plantas en la otra? Obviamente tiene que ver con las condiciones de ese lugar. Una tendrá un poco más de sombra, otra tiene un poco más de sol. Ahí tenemos que ir viendo cuáles son las plantas que vamos a elegir en el fondo y dónde vamos a poner esta comunidad, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Hablamos de la estructura. La estructura, o sea, esas plantas que tienen que estar permanentemente, pero elegimos plantas que tienen una adaptación extraordinaria que se llama adaptación al evento traumático rebrote, vigoroso cuando viene y la podo completo, porque de tanto en tanto el jardín creció más de la cuenta, está absolutamente como sobrepoblado, como que uno siente que hay plantas que se están comiendo las otras, así que vamos a ir con nuestra tijera y la vamos a cortar completa. Podría ser una escalonia, podría ser una choicia ternata, podría ser un Pittosporum tobira, que es más conocido, pero nos encontramos que uno lo poda y queda un espacio gigante del jardín sin una planta, un montón de tierra, para que se llene de maleza, se ve espantoso. Pero lo interesante es que hay un montón de plantas de sistemas biológicos donde ocurre ese evento traumático, como por ejemplo el sistema mediterráneo, o sea, Chile, donde debajo de esas plantas que estaban ocupando el espacio completo, esas plantas siguen creciendo y están esperando que ocurra un incendio, aunque parezca raro, o algo que haga que de repente vuelva el sol. Y acá tenemos algunas de esas plantas. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a hacer. O sea, vamos a hacer comunidades de arbustos de rebrote. O sea, una estructura que sea permanente, que esté siempre bonita, pero debajo vamos a colocar algunas plantas que cuando ocurra el evento de poda van a estar esperando para aparecer. ¿Qué sentido podría tener eso? Por ejemplo, un espacio público. Imagínense que a alguien le toca hacer un parque público, una plaza, donde no tenemos ninguna opción de dejar que los arbustos crezcan por temas de seguridad, vandalismo, robo, asaltos, etc. De tanto en tanto vamos a tener que hacer poda. Pero lo grave es que normalmente el evento de poda ocurre y el jardín queda espantoso. Todas las plantas que ustedes ven acá tienen la capacidad de crecer con una poda drástica, pero si bien arriba están, las tres primeras son las plantas que forman esta estructura siempre verde, todo el resto de las plantas que ustedes ven, desde la clematis, la salvia, los iris, la estipa, etcétera, son plantas que tienen, la estipa no, perdón, pero el iris ungicularis, el eleoboro, la Watsonia borbónica, son plantas que tienen la capacidad de crecer cuando ocurre esto, poda drástica. Ese arbusto verde que ocupaba la mitad del jardín, que me tenía enfermo, que tengo ganas de sacar, no lo saquen, pódenlo. Ese arbusto tiene una adaptación a ese evento de poda y va a volver a rebrotar y va a volver a ocupar el espacio, porque ese arbusto viene de un sistema donde cada cierta cantidad de tiempo viene un incendio. Pero miren lo que pasa, queda esta suerte como de hoyo espantoso en el jardín, lleno de tierra, y por supuesto las malezas estaban esperando que también ocurriera eso. O sea, si no tenemos, como se llama, plantas que de alguna forma cubran el espacio, nos vamos a encontrar con que queda un hoyo en el jardín que se va a demorar a lo menos 2 temporadas en volver a ocupar el espacio antes de la poda, porque el rebrote es bastante rápido. Así que vamos a ocupar estas plantas que están atrás, como el iris ungicularis, el eleoboro y la watsonia, para crecer debajo de estas plantas, y podemos eventualmente ocupar también algunas plantas trepadoras como una clematis, por ejemplo, que tienen un hábito de crecimiento bastante amable, que se va a como enredar en este arbusto y va a aparecer este arbusto verde con flores que no son de él, que no es muy distinto a lo que pasa con el copihue en nuestro bosque sureño. Hay un montón de plantas nativas como el tropiolum, la bomarea, que tienen esa adaptación de crecer entre medio de, y aparecen flores de arbusto como una muticia también, que no son del arbusto, sino de esa enredadera que está creciendo entre medio. ¿Ok? Así que eso es un temazo. Y para el que tenga ganas de subir a los cerros y mirar, empiezan a observar debajo de los arbustos. Muchas veces uno imagina que debajo de un arbusto no crece nada. Sepan que debajo de los arbustos hay un montón de plantas chilenas, como las altromerias, las placeas, incluso algunos azulillos,
que son capaces de aguantar un montón de años hasta que ocurra este evento terrible de una sequía, donde estos árboles botan prácticamente todas las hojas y vuelve el sol a la base, o eventualmente vuelve el sol porque ocurre ese evento que es un incendio. Y por eso después de los incendios uno ve una cantidad de altromeria, añañucas, que no se puede creer. Estaban ahí, pero estaban cubiertas. Ocurrió ese evento, desaparece y vuelven para hacer el trabajo que puedan durante un par de años, cosechando energía, produciendo azúcar, llenando sus rizomas, produciendo semillas como condenadas, lentamente van a volver a quedar cubiertas, como se llama, esperando a que vuelva a ocurrir de nuevo ese evento traumático, como les digo, podría ser una sequía o eventualmente un incendio, ¿ok? Y muchas de esas plantas son pequeños bulbos chilenos, algunos sudafricanos. La verdad que hay una buena cantidad de plantas que cumplen ese objetivo. Y ya tenemos nuestra comunidad de arbustos, o sea, podría ser unas lavandas, una salvia canariense, un Pittosporum tobira, boldo, escalonia rubra, tal vez una collihuaja odorífera o una escalonia rubra, que son nativas. Y vamos a dejar esos espacios que quedan entre medio de estos arbustos permanentes que se llaman spot de diversidad. Un spot de diversidad es ese lugar donde tenemos esencialmente toda esta diversidad, todas estas plantas que crecen, aparecen unas detrás de la otra, que te alegran el jardín, que te dan un montón de flores, etcétera, que obviamente no son estos arbustos achaparrados. Un romero rastrero es precioso, pero finalmente tenemos el romero y no tenemos mucho más que el romero durante una buena cantidad de tiempo. Entonces lo que queremos es que en vez de tener solo el romero, vamos a distanciar un poco estas plantas de estructura y vamos a poner estos famosos spots de diversidad. Y esos spots de diversidad se arman con plantas que son, de nuevo, multiciclos, o sea, que crecen en temporadas distintas, algunas en invierno, como los Allium, o como, por ejemplo, la anémona coronaria, otras en el ciclo cálido, como podría ser un platicón, un ceratostigma, por ejemplo, o una aquilegia, y vamos a hacer esta suerte de composición vegetal. Y vamos a empezar a armar lo que se llama el spot de diversidad, esa comunidad vegetal, donde hay una planta dominante, que es en este caso una perovskia, un arbusto de ciclo cálido, o sea, en invierno este arbusto prácticamente desaparece, y fíjense que debajo de este arbusto hay un montón de plantas, casi todas ellas de ciclo frío. Cuando viene la poda, que es bastante temprana en este caso, debería ser en otoño, en abril, mayo máximo, y el jardín queda espantoso, debajo de esta planta aparecen un montón de plantas que están aprovechando ese evento de la poda. Vuelve el sol al suelo y aparecen las violetas de Persia, los narcisos, los juncos que llaman, con esas flores espectaculares. Eventualmente podríamos pensar en colocar algunos allium, algunas cebollas, incluso cebollas ornamentales o ajo, y esas plantas van a quedar ahí debajo. Una vez que crezca la perovskia y las cubra, no hay ningún problema, tienen, como se llama, un ciclo diferente. Y eso es súper entretenido porque en 1 metro cuadrado, porque esta unidad es más chica que la estructura, en vez de hacer crecer una planta que tiene 3 o 6 semanas de gloria como máximo, vamos a hacer crecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plantas, que parece una locura, y eso significa 11 por 3, 33 semanas de floración con toda tranquilidad. O sea, pero de floración totalmente distinto. Partiendo por los ciclamen en otoño, se juntan los narcisos blancos espectaculares, después vienen las anémonas coronarias increíbles en primavera, después que se van a juntar probablemente hacia el final con las aquilegias, después llegan los allium, las cebollas en el fondo, después entran la aquilegia junto con los platicón, entran los ceratostigma y después aparecieron los amarilis, las famosas azucenas. Así que tenemos un jardinazo. ¿Y por qué podemos hacer esta suerte de concentración de plantas en un pequeño espacio? Porque lo que ustedes leen acá es real. Hago el trabajo en invierno, fotosintetizo, cuando la planta que me cubría desapareció, porque esa planta, igual como un liquidámbar, bota la hoja, o un acer japónico, o un roble chileno, hay plantas chicas, como una perovskia, que botan totalmente la hoja y dejan que el sol vuelva a calentar el suelo. Dos opciones: nos llenamos de maleza y lo pasamos pésimo, o ocupamos una planta que está esperando que ocurra exactamente eso, como por ejemplo podría ser un narciso. El narciso, el junco, está esperando que vuelva el sol al suelo y que lleguen las lluvias y el frío, sale a toda velocidad y está ocupando el espacio que eventualmente ocuparía una maleza. Y la gracia es que tengo en pleno julio, cuando todo mi vecino está deprimido porque su jardín está horroroso, mi jardín le pega 3 patadas porque estoy lleno de flores, perfume espectacular,
y para que alguna vez el pasto mío sea mejor que el del vecino. Y ahí uno empieza a manejar estos temas, arquitectura, ciclo, floraciones, para tener en este metro cuadrado una cantidad de plantas que funcionen sin ningún problema, ¿ok? Pero la idea obviamente no es que hagan un solo spot de diversidad porque sería súper aburrido. O sea, para que esta cuestión funcione y tengan un montón de diversidad, ciclos distintos, o eventualmente puedan tener spots de diversidad en condiciones distintas de jardín, porque hay más sombra, menos sombra, o quieren más perfume, etcétera. La idea es hacer a lo menos 2, 3, 4 spots de diversidad, según lo que ustedes quieran, donde algunas de las plantas se comparten, para que también ocurra esta cosa de una suerte de continuidad sin que sea exactamente lo mismo. Así que después cuando vean esto de vuelta se van a dar cuenta que algunas de las plantas de esta comunidad se repiten en esta comunidad, pero también hay plantas nuevas como podría ser esta Echinacea purpúrea, esta Echinacea pálida o esta Altromeria Summer Dance, que es realmente espectacular. Y lo importante es que estas plantas tengan ciclo y trama, arquitectura compatible. Fíjense, acá hay más rosado que en la anterior. La anterior tenía bastante más azul, todavía hay un poquito de blanco, se comparte el narciso, por ejemplo, se comparte el ciclamen y la perovskia, que es la planta que estructura este spot de diversidad, pero apareció una altromeria que no estaba, y apareció un ceratostigma que tampoco estaba en el anterior, y dos tipos distintos de equinacia que no florecen exactamente en el mismo momento, la equinacia pálida muy temprano, la equinacia purpúrea un poquito después, pero de nuevo tenemos esta suerte de 30 semanas de floración espectacular y esta dinámica de color que resulta tan atractiva y tan interesante. Pero hay un último grupo que es importante, porque si bien hay un montón de plantas que son capaces de como enredarse unas con otras porque son compatibles, existen otras plantas que no lo son y son lo que uno llama las famosas tolerantes al estrés. ¿Qué significa que una planta sea tolerante al estrés? Que normalmente proviene de un sistema biológico donde esa planta no tiene ninguna opción de crecer demasiado. Puede ser por fertilidad de suelo, por sequía, por altura, por frío, y en general son plantas que tienen un crecimiento muy acotado, que nunca se transforman en plantas muy grandes, como por ejemplo un cibulet o una armeria marítima, que por mucho que uno fertilice o le meta firme, nunca crece demasiado, siempre está como del mismo porte, y ese tipo de plantas no soportan demasiado bien que las mezclen con otras, y en este caso puntual para ver que acá no hay plantas que estén como una dentro de la otra, sino que todas ocupan su espacio, eventualmente podrían morderse un poquitito, pero en este caso, por ejemplo, del plumbago cerulea, que es un plumbago chileno espectacular, con una florcita azul que es una belleza, esa planta es de zona semiárida, tiene una arquitectura globosa, una trama súper amable, pero crece muy poco. O sea, si ustedes ponen al lado una nepeta, por ejemplo, que termina creciendo una brutalidad, la va a cubrir totalmente y la va a eliminar. Entonces, estos spots de diversidad, de tolerantes al estrés, son puras plantas que crecen poco, que crecen lento y donde ni una de ellas tiene la capacidad de que otra le pase por encima, porque no lo resistirían. Entre ellas están el tomillo, el plumbago cerulea, el cibulet, la armeria marítima, que son plantas espectaculares que vale la pena ocupar en los jardines porque son súper, súper bonitas. ¿Ok? Acá tenemos las fotos de esas plantas, esto les va a resultar más fácil, probablemente lo conozcan. El plumbago chileno, poca gente lo conoce, una plantaza, que ahí tenemos que decirle al vivero Mao que se ponga las pilas y que empiece a propagarla firme, tremendo cubresuelo. El tomillo, que es una planta de comida que ocupamos poco, pero es extraordinariamente útil si quieren atraer polinizadores exóticos y nativos. El Allium tuberosum, que eso tienen, el platicón, que es una belleza, y por supuesto la armeria marítima. Hay una armeria marítima que es nativa, que no es tan vistosa, es blanca, pero esa planta nunca crece demasiado, probablemente ustedes ya las conozcan. Y acá el famoso cibulet, el Allium cenopressum, que es una belleza. Yo lo amo, encuentro que una tremenda planta, súper decorativa, ahora está floreciendo espectacular. Después se podrán comer las hojas, pero por ahora déjenla que florezca. Es bastante ecosistémica, pero tiene esa cosa de que crece poco, así que si están pensando en colocar un cibulet al lado de una nepeta, por ejemplo, no pierdan el tiempo porque la nepeta normalmente va a terminar pasando por encima y la vamos a perder. La idea, como se llama, es que esta comunidad sea lo más estable posible. Acá están las razones de por qué estas plantas funcionan espectacular entre medio, todas puestas juntas, pero sin que ni una finalmente termine pasando por arriba de la otra. ¿Ok? Y nos faltan un par de comunidades que tienen que ver con el control biológico. No se olviden que si no quieren plagas hay que pensar en hacer una comunidad de control biológico.
Todas las plantas que ustedes ven acá, o casi todas en realidad, el Baccharis linearis, la Filicaricoide, el Eriogonum grande, el Eryngium paniculatum, la Perovskia, el Solidago chileno y los Allium son plantas extraordinarias desde el punto de vista de que atraen moscas de las flores, son súper buenos para sírfidos y taquínidos, y eso significa que tenemos control biológico, o sea, en vez de estar echando pesticidas todo el tiempo, tenemos insectos que van a venir a nuestro jardín y se van a hacer cargo de comerse las plagas, así que esta matriz de control biológico es súper importante. Estas son las plantas, no todas son de control biológico, pero como el Baccharis linearis tiene esa adaptación a la poda drástica y de tanto en tanto lo vamos a hacer desaparecer, debajo vamos a poner la Watsonia borbónica o el Iris ungicularis, que son plantas que soportan que las cubran durante una cierta cantidad de tiempo, y cuando venga ese evento de poda traumática, obviamente vamos a tener, como se llama, estas plantas debajo esperando para que nos regalen sus flores, su colorido, y no tengamos que ver un pedazo de jardín espantoso durante un montón de meses. ¿Ok? Así que ya tenemos un montón de comunidades que están prefabricadas. Estructura, spot de diversidad, tenemos nuestro bosque ecosistémico y tenemos también nuestro control biológico. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer ahora es volver al plano, mirar cuáles son las comunidades, dónde están, cuáles son las que tenemos que tener, y vamos a empezar a ubicar nuestros árboles. Estas son las 9 matrices de estructura. Estas son las matrices que ordenan mi jardín. Cada una de ellas tiene una cierta composición de plantas. Prácticamente todas ellas comparten alguna por esta cosa que hablamos de la continuidad de ese jardín, que tiene que tener algún aspecto que no sea puro parche. Tenemos también nuestro control biológico. Y vamos a partir, y eso depende de cada uno cómo lo haga, yo en este caso puntual partí por el bosque ecosistémico, tomé mi matriz de 96 metros cuadrados, la fui replicando en mi diseño, en este espacio que era bosque ecosistémico, después le pegué un reordenamiento, pero como encuentro que todavía no es lo suficientemente ecológico, voy a aprovechar de agregar otros árboles que están en peligro de extinción, como por ejemplo, o más bien vulnerables, o que dejaron de existir en este lugar, como por ejemplo el lingue, porque este jardín está en una zona que coincide con el límite norte de la distribución del lingue. Entonces, ¿por qué perder la oportunidad de incorporarlo en el jardín? Así que voy a hacer lo que se llama un enriquecimiento, y lo interesante es que el lingue produce un fruto comestible que le gusta mucho la torcaza, que era una ave chilena que estuvo al borde de desaparecer en nuestro país producto de un virus que la diezmó, pero ahora ha vuelto, ahora es bastante común verla, y quiero obviamente que las torcasas lleguen a mi jardín, así que voy a poner uno de los árboles que es su principal fuente de alimento, el peumo, y obviamente este lingue famoso que agregué. Vamos a la zona donde van estas comunidades de estructura y mis spots de diversidad. Es toda el área que ustedes ven en rosado, pero y me voy a preocupar, yo diría que a lo menos el 50% del área de este jardín debería ser mis matrices ecosistémicas de estructura para que el aspecto sea impecable el año entero. Pero yo me debería preocupar que a lo menos el 20% de la superficie completa sea con matrices de control biológico. ¿Y por qué me importa tanto? Porque a la medida que yo tengo estas matrices de control biológico, estoy asegurado de que la probabilidad de que ocurra alguna plaga en mi jardín es bastante baja. Así que vamos a distribuir 11 de estas matrices por todo el espacio donde tengo jardín. Acuérdense que lo ideal es tener alguna distribución relativamente uniforme para tener la certeza de que tengo una baja probabilidad de que ocurra el evento de una plaga. Y agarré esa comunidad prefabricada, la reparto, ¿ok? Y después voy a empezar a repartir todas las 8 estructuras que yo ya tenía hechas, pensando en que voy a tener que ocupar el 50% del área que yo tenía disponible como jardín, y las voy colocando de la forma que yo quiero. Si quiero darle algún acento con el color, si eventualmente tengo alguna condición de suelo que sea un poco distinta, de luz, o eventualmente algo que yo quiera tapar. No se olviden que por todo el borde va mi seto ecosistémico, por eso se observa esta zona blanca acá. Voy a pensar en el acceso de mi casa, así que ahí voy colocando. Acuérdense que estas nuevas estructuras son totalmente compatibles, da lo mismo la forma en que las ordenen, se va a ver absolutamente bien. Y acá hay una cosa que mucha gente siempre me dice y tiene que ver, pero ¿por qué no colocaste los árboles? Si finalmente como que lo más importante son los árboles y los árboles y los árboles, y sí, los árboles son súper importantes, pero desde el punto de vista de un paisajismo ecosistémico, el sistema de bosque ecosistémico no es el que asegura la mayor diversidad en un jardín, sino el sistema intermedio entre árboles y entre esta comunidad que tiene plantas que florecen. Entonces, en el momento que fui colocando estos distintos módulos,
fui dejando espacio y voy pensando inmediatamente en la sombra que van a proyectar, cómo lo vamos a hacer con, como les digo, con la sombra o con el crecimiento, como se llama, y por eso a partir de ahora les empiezo a colocar todo lo que tiene que ver dónde está el norte, el oriente, el sur, etc. Voy a empezar a pensar en colocar el lugar donde voy a colocar los árboles pensando en cuál va a ser la sombra que los árboles van a producir. Y no se olviden que parte de los encargos, y probablemente ya se les había ido, era que dentro de lo que yo tenía que hacer en este jardín había una cosa que se llama la matriz de frutales. Mi cliente quiere frutales. Yo le propongo 4 tipos distintos de frutales, que ojalá no den mucho trabajo ni sean muy apestosos. Damasco, espectaculares, la mermelada de Damasco es lo máximo. Vamos a poner ciruelo, para todos los que tengan tránsito lento, les viene bastante bien comer ciruela, y la mermelada de ciruela y el jugo de ciruela, etc. Y vamos a poner granados y caquis. Los caquis no me gustan tanto, pero al cliente le fascinan. Hace un bavaroa de caqui que la verdad está harto bueno. Pero en este caso tenemos 2 tipos de frutales que logran un tamaño relativamente importante, lo suficientemente importante como para afectar lo que está ocurriendo debajo desde el punto de vista de la sombra. Así que vamos a armar una matriz que tiene frutales, 6,5 metros cuadrados con el frutal puesto al medio. El damasco y el ciruelo. ¿Y qué es lo que tiene que tener esa comunidad? Obviamente una adaptación a la condición que el frutal produce, que se llama sombra. Pero como son frutales caducos que botan la hoja, tenemos sol en invierno y tenemos sombra en verano. Así que vamos a ocupar plantas que toleren esas 2 condiciones. Acá están, y algunas de ellas incluso se repiten con el resto de la matriz que ya habíamos armado. Y esto es súper relevante para que de nuevo tengamos una suerte de continuidad, pero para que debajo de estos árboles no se transforme en tierra con el árbol. Queremos que también hayan flores, belleza, etc. Pero hay una trampita que es súper interesante, porque acá vemos que en este caso puntual hay algunas plantas o algunas herbáceas que necesitan sombra. O sea, no es llegar y plantar un ruscus a pleno sol con un frutal que es del porte de mi dedo, chiquitito. Y ahí ocupamos de nuevo el concepto de planta nodriza. En este caso puntual, el Eragrostis virescens, que es una gramínea, que lo compro siempre a la Sole, que no es tan llamativa, pero es extraordinaria desde el punto de vista de ser de nodriza. ¿Y qué significa eso? Que el Eragrostis virescens es una gramínea de ciclo cálido, o sea, crece en primavera y va a estar bonita todo el verano, produciendo una panícula muy transparente, súper bonita, un color como plateado precioso. Y esta plantita lo que hace es que produce como una suerte de sombra, como una suerte de quitasol para esas plantas que inicialmente necesitan sombra. Imagínense que ese frutal es nada, es chiquitito, no produce nada de sombra al principio. Entonces voy a ocupar esta gramínea para que produzca esa suerte de sombra, pero la gracia es que esta gramínea, además de que tiene porte perfecto vertical, una trama relativamente abierta, crece en la época en que necesito la sombra, es intolerante. ¿Qué significa eso? Que odia la sombra. Por lo tanto, cuando el árbol frutal vaya creciendo, esa gramínea va a ir desapareciendo de esta comunidad simplemente porque ya no tiene sol y ahí ya no la necesito porque las plantas que necesitan sombra ya tienen la cobertura de las hojas, como se llama, del frutal. Así que para que vean las cosas interesantes que uno puede hacer cuando uno empieza a entender un poquito mejor cuáles son las adaptaciones de las plantas, qué es lo que necesitan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que nada, pues colocamos nuestros frutales con sus dinámicas, vamos a aprovechar la floración espectacular, colocar nuestros damascos, vamos a colocar nuestros ciruelos, vamos a colocar incluso algunos de ellos en la entrada porque queremos una primavera temprana así, con unas flores rosadas y ese perfume dulcecito que tienen, espectacular. Pero todavía me queda un montón de espacio en blanco. Y ese espacio en blanco en parte podría ocuparlo con mis caquis, que tienen un valor ornamental extraordinario y ecosistémico. Los zorzales, muchas aves les fascinan, los tordos y los colibríes también, cuando el caqui empieza como a transformarse en una suerte de jugo durante el invierno, los picaflores lo pinchan y se toman esa suerte como de juguito, les fascina. Y vamos a aprovechar también de colocar nuestros granados, en este caso puntual, una variedad que se llama Wonderful, que produce una fruta que a mí me fascina, roja, espectacular, puro antioxidante. Ese secreto me lo dio la Bárbara y la Sole, por eso se conservan tan jóvenes a pesar de ser tan viejujas, están realmente estupendas. Pero la gracia es que esas 2 plantas tienen una trama relativamente abierta y un tamaño lo suficientemente pequeño como para que siga llegando suficiente sol debajo. No necesito pensar en hacerle una matriz especial. Así que acá está. Agarré, puse mi bosque ecosistémico,
coloqué todos mis frutales, coloqué mis matrices de planta, pero ahora voy a descolgar algunos árboles del sistema ecosistémico y me los voy a llevar también al jardín para que haya una suerte de continuidad y no se vea esta cosa tan rara como de todos los árboles a un lado y el resto de los árboles que no estén en el jardín. Así que algunos quillayes, algunos, ¿cómo se llama? Peumos, los voy a sacar del jardín y un par de Celtis australis relativamente cerca de la casa, porque quiero que esa copa gigantesca me produzca sombra y me enfríen mi terraza. No quiero tener mi quincho, mi zona de terraza con mucho sol, quiero que exista sombra en el fondo, y con eso vamos armando jardín ecosistémico. Pero todavía, si se fijan, queda mucho espacio entre medio de las matrices que está totalmente vacío. Estas eran las matrices de estructura y ahora vamos a empezar a colocar nuestras matrices de diversidad, nuestro spot, ese metro cuadrado que tiene un montón de plantas, que son estas plantitas que van a crecer y florecer durante 3, 4, 6 semanas durante el año y que es lo que de alguna forma hace que este jardín se mueva a toda velocidad desde el punto de vista del color, sin olvidarse que hay un spot de diversidad de tolerantes al estrés, que son normalmente las primeras que coloco, que no soportan ni la sombra ni la competencia, así que me voy a encargar de colocarlas de tal forma de que ojalá nadie les proyecte sombra y nadie que esté relativamente cerca termine, como se llama, cubriéndola, y con eso vamos ocupando o colonizando absolutamente todo el espacio que va quedando disponible en el jardín. Fíjense, como ya prácticamente no quedan espacios en blanco, todo se ha ido armando con esta suerte de puzzle, con nuestras comunidades. Acá seguimos avanzando, ya nos va quedando poco espacio libre, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esto? Porque obviamente no todo nos va a calzar perfecto para que haga algunos espacios que están abiertos, algunos espacios de tierra donde, a propósito, de hecho no estoy colocando ninguna comunidad, y ahí viene una cosa alucinante que tiene que ver con otra forma de hacer paisajismo, o con una forma complementaria para tener más diversidad, más belleza, más floraciones, etcétera, y son cosas que ANASAC también tiene, que además nos va a evitar este aspecto espantoso del jardín el primer día. Esta es un clásico, como se llama, terminamos el jardín y uno hizo la inversión, gastó plata en planta y tiene ganas de tirarse del 10º piso porque ese es espantoso, sobre todo para los que trabajamos con plantas chicas, y además hay una cantidad de tierra que está lista para llenarse de maleza. Y eso significa un trabajo infernal. Hay técnicas de establecimiento que incorporan lo que se llama un sustrato técnico. ¿Y qué es un sustrato técnico? Y eso es para una charla completa. Es esencialmente una mezcla de piedra, compost y arena, unos 5, 6, 8 centímetros puesto encima de mi jardín, que es donde yo voy a hacer mi plantación. Y ese sustrato técnico normalmente tiene muy poca maleza y me va a permitir hacer una cosa que es la plantación de mi jardín, como ustedes la ven acá. Esta plantación está hecha en este sustrato técnico. Les va a llamar mucho la atención porque este sustrato técnico tiene mucha piedra y todo el mundo nos dijo, hey, las piedras son malas. No, de hecho, para el sistema mediterráneo y todas estas plantas que no soportan que el agua no drene, las piedras son extraordinarias. De hecho, este sustrato técnico tiene un 40% de piedra. Lo que vamos a hacer es que vamos a plantar, eventualmente, esto es súper interesante, si alguno de ustedes quiere hacer un macizo nuevo en el jardín y tiene pasto, basta con echarle un herbicida al pasto, liquidarlo y colocar unos 30 centímetros de esta mezcla y plantar directamente en eso, como se llama. Lo importante, les voy a después mostrar unos productos que están interesantes que me pasaron acá en ANASAC para, ¿cómo se llama? Para darle fertilidad a esto. Este es otro caso de sustrato técnico donde hay 100% arena. Y lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una siembra entre medio de mis plantas perennes. Lo que ustedes ven acá es una plantación de un jardín con plantas perennes, o sea, plantas que van a estar siempre. Pero miren, por favor, el aspecto inicial. O sea, si yo le paso esto a un cliente, el cliente me va a odiar, porque esta cuestión se ve espantosa. Tengo algunas plantas que le compré a la Sole, como se llama, que están colocadas acá entre medio. Coloco esta capa de arena y hago una siembra ecosistémica con algunas de las semillas que tienen de hecho en ANASAC. Ahí todavía tenemos que pulir un poco la mezcla, pero ¿cómo? O sea, tengo plantas y hago una siembra entre medio de las plantas, pero la siembra no va a ahogar a las plantas. No, de hecho esto es lo que naturalmente ocurre. Imagínense en el sistema mediterráneo después de una lluvia, donde salen un montón de plantas anuales, muchas de ellas tienen unas flores espectaculares, como por ejemplo el de Al de Oro, y lo que va a hacer esa siembra es ocupar todo el espacio que potencialmente podría ocupar una maleza.
y vamos a tener que nuestras plantas perennes, una perovskia o una equinacia o una chilea, van a salir con toda tranquilidad entre medio de esta mezcla de semillas. Acá hay varios bulbos también que plantamos, leucojum, algunas anémonas, pero lo alucinante es que en vez de tener maleza espantosa ocupando el espacio, tenemos una comunidad ecosistémica con plantas que florecen, que proveen polen, néctar y que al mismo tiempo están cambiando sustancialmente la condición biológica de esa arena o ese sustrato técnico, porque están exudando carbono, fotosintato, van a quedar después todas las raíces de estas plantas pudriéndose y por lo tanto tengo materia orgánica, ayudo a disminuir el efecto invernadero. Y esto es lo mismo que ustedes ven acá. Imagínense, un cactus, un eriocice, por supuesto hecho de semilla, por ningún motivo sacado de la naturaleza porque es un delito. Fíjense esta cantidad de sustrato técnico lleno de piedra, arena y un 20% de compost, más esta cuestión que me encantó, que se llama humus concentrado, que esto es bien extraordinario. Yo creo que hay dos productos que les tengo echado el ojo, que tiene que ver con este guano concentrado y con el humus concentrado, porque estos productos en general tienen ácido fúlvico, ácido húmico, nutrientes, y lo que hacen es que construyen la biología del suelo, mucho más que un fertilizante, aunque debo reconocer que yo normalmente establezco, ¿cómo se llama?, muchas de mis plantas con un fertilizante de liberación lenta que le compro ahí también en Anasac, ¿cómo se llama? Y acá tenemos estas plantas que se siembran no necesariamente son plantas anuales, podríamos incluso, y estamos desarrollando ahí algunas líneas de producto con la Sol y con la Bárbara, hacer mezclas de semillas con plantas que ustedes podrían establecer que son perennes, como por ejemplo una equinacia purpúrea con una equinacia pálida. No tienen por qué necesariamente comprar la planta. Ustedes podrían establecer todo el jardín y pensar en sembrar esta planta junto con, ¿cómo se llama?, el establecimiento de plantas perennes. Y con eso, todo ese espacio espantoso que era pura tierra y que estaba listo para recibir la maleza, por el hecho de ocupar este sustrato técnico, que normalmente tiene muy poca maleza y que además es fácil de desmalezar, va a ir viendo que toda la tierra que ustedes tenían, que los deprimía y que los tenía muy bajoneados, se va a ir cubriendo de todas estas plantas de semilla y vamos a tener un jardín a los pocos meses totalmente cubierto, no tenemos suelo a la vista, estamos capturando la mayor cantidad posible de energía solar, capturando carbono, exudando, construyendo suelo, entregando polen, entregando néctar, disminuyendo la aparición de maleza y generando una nueva forma totalmente distinta de hacer jardín, que es extraordinaria desde el punto de vista de la velocidad, desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista de la rapidez. Así que hacemos esta mezcla de plantas perennes, arbustos de estructura, nuestro spot de diversidad y además de eso, esta mezcla de anuales con plantas perennes para ocupar el 100% del suelo y tener una comunidad completa, absolutamente ecosistémica, sin olvidarse de que además también hay un montón de plantas de bulbos increíbles como esto que ustedes ven acá, se me olvidó, un lilium, como se llama, emergiendo entre medio de estas otras semillas. Acá la siembra todavía no había emergido, emergieron después las equináceas y están recién germinando, pero miren lo alucinante, o sea, el nivel de diversidad que va a tener este jardín. ¿Por qué conformarse con un jardín aburrido que florece con suerte en primavera y después una porquería si podemos tener un jardín atómico o en espacio público? Un jardín que va todo el tiempo cambiando y por supuesto lleno de abejas, mariposas, o sea, eso puede ser realmente una cosa increíble. Ahora, siempre le digo a la gente, hagan un chequeo final. Porque si quieren que la comunidad sea ecosistémica, no basta con elegir plantas que ustedes creen que sean bonitas, sino que tienen que ver que esas plantas realmente sean un aporte ambiental y que sea potente. ¿Y qué es lo que uno analiza? ¿Qué insectos o qué servicios dan? Generalista significa muchos insectos vienen a buscar polen y néctar. Control biológico significa que la planta produce o tiene un tipo de flor que hace que llegue vida silvestre que controla plagas. Vamos a ocupar, por supuesto, plantas que están en peligro de extinción porque queremos sí o sí hacer ecología con los jardines. Hay plantas que solo vamos a ocupar porque son bonitas, tenemos todo el derecho. La belleza también es súper relevante, de hecho, hiper relevante, nos hace súper bien. Pero también vamos a buscar esas plantas como eventualmente una altromeria magnífica, donde llegan insectos que son súper específicos, que es lo que se llama un especialista. Y vamos haciendo nuestra planilla. Y estos son los meses del año, lo que ustedes ven acá, y nos vamos a preocupar de que siempre haya polen, siempre haya néctar, lo posible. A veces
puede quedarnos algún mes, pero si se fijan, prácticamente siempre hay polen, siempre hay néctar, siempre hay alguna condición favorable desde el punto de vista del control biológico, de la producción de semilla, de la producción de polen, y con eso nos vamos a asegurar que haya belleza y ecología al mismo tiempo, y con eso espero haberles aclarado para ahora responder preguntas, cómo se arma, se construye, se piensa, se diseña y se lleva al plano esta cosa de la comunidad ecosistémica. No se preocupen, ¿cómo se llama?, por los nombres, porque siempre hay poco tiempo para contar toda esta locura, pero esto va a quedar en manos de la Bárbara, de la Sole, y como les digo, les recomiendo bastante todas estas cosas como los bioestimulantes radiculares, todos los temas que tienen que ver con el guano líquido, lo que tiene que ver con el humus líquido. Esos son, como les dije, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, aminoácidos, etcétera. Y estos son los productos que nos ayudan a construir lo más importante en un suelo, que es la biología. La cobertura permanente, los ciclos de actividad y la actividad microbiológica aseguran que no haya plagas, que haya un suelo que drene, nos asegura la estructura. Así que empiecen a preferir ocupar todos estos productos que son eco. Déjense ocupar venenos espantosos, hay un montón de productos naturales que son bastante mejores. Anasac tiene varias cosas de línea ecológica que funcionan bastante bien. Y nada, manos a la obra, pónganse a jardinear y no sean lateros. Hay que ponerse a hacer comunidades ecosistémicas y de verdad aprovechemos las 52 semanas del año para que el jardín sea lo máximo, realmente, porque de verdad se puede. Así que eso, pues Barbie, ¿tienes alguna pregunta? Barbie, ¿estás con nosotros o te perdimos? Me suena que Barbie está en silencio. Bárbara, prende tu micrófono. Ahí sí. Ahí sí, no, sí, está dependiendo de nuestro anfitrión. Ya, sí, tengo varias preguntas, Cristóbal, las tengo aquí anotaditas desde el principio para que todos los que estuvieron preguntando puedan ser respondidos. Vamos con la primera. ¿Quieres hacerme tú una pregunta? Porque yo sé que siempre te quedas con ganas de preguntar y nunca te damos espacio. Muchísimas, de verdad, noté como dos adicionales mías. Hónrame con una pregunta tuya que por supuesto podamos hacer en vivo y en directo y sin que se nos escandalicen nuestros oyentes. Me parece. Ya, partamos con las del público y la gente que estuvo ahí presente. Dice, bueno. ¿El belloto del norte es recomendable para zonas más cordilleranas como el Cajón del Maipo? O sea, yo diría que el belloto del norte tiene un gran problema y es que en general tienen que entender que el belloto del norte es un árbol tolerante a la sombra, no es un árbol que crece en un suelo desnudo. Entonces me pasa que mucha gente planta belloto en un suelo que es terrorífico y el belloto del norte es una especie que llega cuando ya como que el ecosistema armó suelo, ¿cachai? Después pueden pasar cientos de años. Entonces, y además de eso, el belloto detesta el sol directo en etapa juvenil. Entonces yo te diría, no tengo problema en que planten belloto porque en el Cajón del Maipo la verdad el clima es bastante más amable de lo que uno imagina, hace bastante poco frío, pero te diría, preocúpate de plantarlo sí o sí entre medio de arbustos, nunca solo, y preocúpate de plantarlo cerca de algún arbusto nodriza que ojalá bote mucha hoja y que vaya generándole la condición que ese árbol necesita, que es un suelo orgánico más profundo, que drene bien, que se airee, ¿cachai? Pero no lo planten por ningún motivo en tierra con piedra, porque le va a ir pésimo. Y por ningún motivo sol directo. Ok, clarísimo. Sigamos. ¿Qué crece debajo de coníferas? Por ejemplo, cipreses, especialmente en un lugar sombrío. ¿Qué podría crecer? O sea, todo crece. El único tema es que si los cipreses, o sea, no todo crece, muchas plantas que son tolerantes a la sombra. Yo diría en general que mucho de esta, a mí me da risa, porque mucha gente tiene la fantasía Bill Cipap, que las coníferas acidifican los suelos y que los pinos son los perversos y los malos y que son terribles. O sea, el tema es que cuando plantamos con el nivel de densidad que plantamos, que colocamos muchos pinos uno al lado del otro, y se produce también ese sustrato de pino como súper grueso. Claro, hay algunas plantas que les cuesta más, obviamente, enraizar, otras plantas que no tienen suficiente luz, y lo otro es que competir contra árboles para plantas chicas es súper difícil. Cuando yo ya tengo un bosque que está establecido y pretendo, como que se llama, que un arbusto sobreviva debajo de un árbol, como que se llama, que chupa un montón de agua, olvídense, eso no va a funcionar. O sea, lo que tienen que hacer es agregar sustrato técnico, tienen que subir, primero, subir el suelo,
por lo menos 30 centímetros, sí o sí, con una mezcla 20% compost, 40% piedra, 40% arena, porque necesitáis que ese suelo siga respirando, como se llama, y necesitáis tener un suelo libre de raíces para que la planta pueda crecer. Entonces te diría que primero preocúpate del suelo, sube la altura con este sustrato técnico y planta plantas que tengan resistencia a la sombra. Hay algunas libertias, Geranio Madagascar, Iris ungicularis, hay un montón de plantas de sombra que no tienen ningún problema, pero siempre y cuando, como te digo, no tengan que entrar a competir directamente con las raíces y obviamente con un nivel de densidad razonable que permita que llegue luz abajo, en el fondo, o sol tamizado. Ok, clarísimo, Cristóbal, gracias. Seguimos. Tenemos, ¿las flores amarillas del espino atraen insectos benéficos? O sea, yo te diría que el espino, mucho más que la flor, te diría que de las cosas interesantes de los espinos tiene que ver con el follaje. O sea, se hará encontrar que hay un montón de mariposas que se comen las hojas de los espinos. O sea, de hecho, a veces hay como ataques de cuncunas que hacen que las hojas de los espinos desaparezcan, así impresionante. Así que yo les diría que desde el punto de vista ecosistémico, mucho más que la flor, a pesar de que hay varios insectos que comen el polen, más bien más que néctar. Las acacias en general, muchas de ellas son mucho más polen que néctar. Yo les diría que los espinos son extraordinarios porque su follaje es extraordinario. Tiene un montón de nitrógeno, es una leguminosa, fija nitrógeno, fertiliza naturalmente el suelo y es una fuente de alimento que es re importante para un montón de mariposas. Entonces, dejen por favor que las cuncunas, aunque no lo crean, se coman las hojas de los espinos para que tengamos en el fondo mariposas después volando en los jardines. Súper, muchas gracias. Seguimos. Dale. Dice, ¿es conveniente mezclar la floración de verano e invierno en los grupos de plantas que tú establecías? O sea, no es conveniente, es obligatorio. Es necesario. Pasa, o sea, yo ni siquiera diría necesario, es como una obligación. Cuando tú tenías un jardín, por ejemplo, a mí me pasa mucho y me pasaba cuando diseñaba, que tenía primavera y verano así espectaculares, llenas de flores y la gente vuelta loca, y después tenía unos inviernos horrorosos, súper deprimentes. Entonces, imagínense en julio, con días oscuros, frío, ¿cachai? El jardín horroroso, dan como ganas, ¿cachai? De tirarse el pionono para abajo. Entonces, ojalá pensar en colocar plantas que tengan ciclos de floración que no sean todos simultáneos, que tengan esta cosa de las épocas. Entonces yo ahora, como se llama, tengo la opción de poner por ejemplo, un narciso con una perovskia. El narciso va a florecer 6 semanas en pleno invierno y va a ocupar el espacio mientras la perovskia está prácticamente muerta. Muerta no porque esté muerta, sino porque está en latencia y está sin hoja o la podaste, ¿cachai? Así que yo les diría que absolutamente sí, piensen en poner plantas y por eso estas comunidades cuando las tengan en sus manos conversen, ¿cómo se llama? Conversen después con la Sole ahí cuando hagan los pedidos de planta y todo y que les comente estas comunidades que armamos. Cada una de las comunidades que armamos están pensadas para que tengan flores muchas semanas a lo largo del año, desde pleno invierno hasta pleno verano. Ok. ¿Se cacha? Estamos perfectos, ¿sí? Sí, yo por lo menos lo entendí. Bueno, ahí nos siguen llegando más preguntas, así que tenemos varias más todavía. Dale. A ver, acá hay una multipregunta. Primero, ¿Buddleia globosa cumple la misma función de la Davini? No, porque de hecho la Buddleia globosa tiene un pequeño problema, que la Buddleia globosa tiene una trama densa. Acuérdense que parte de la cosa interesante, como se llama, para que funcione tú tenés que tener alguna planta que tenga la capacidad de dejar pasar a la que está debajo. Entonces, imagínate, es como que yo tratara de pasar, o sea, imagínate que yo estoy como en un subterráneo y quiero pasar al primer piso. Si yo tengo una losa de hormigón por todos lados, no tengo cómo pasar. Obviamente estoy encerrado, pero si tengo una losa de hormigón que está llena de hoyos del porte de mi guata, porque estoy medio gordo y logro hacer pasar la ponchera, esa trama es lo suficientemente amable para que yo pase a través del hormigón. En el caso puntual de la Buddleia davidi, la Buddleia davidi tiene esa gracia, ¿cachai? Que la Buddleia davidi es lo suficientemente amable para dejar pasar otra planta a través, pero la Buddleia globosa finalmente termina formando una trama tan densa que no deja que pasen plantas a través de ella, ¿cachai? Perfecto. Y por otro lado, tiene un vigor demasiado potente. En cambio, la Buddleia davidi, además de que tiene poco vigor, pero igual crece rápido, tiene un gusano que se la come. Entonces, además de la sombra de los árboles, se va debilitando con el gusano nativo nuestro
que la reconoce como fuente de alimento. Entonces al final termináis con la Buddleia davidi para el gato y con el árbol que tú querías establecer glorioso, ¿cachai? Ok, ok. Entonces en ese caso es mejor recomendable la Davini de todas maneras. Todo el rato, absolutamente. Perfecto. Amo la Buddleia globosa. En esta trama, si ponen una en el borde no hay problema, ¿cachai? Pero va a ser la trama completa, en mi experiencia, porque ya lo hice con Buddleia globosa, prefiero que ocupen una Buddleia davidi. Ahora, si quieren ocupar alguna planta, como se llama, nativa, que tenga alguna trama amigable, yo les diría que la coyiguaya odorífera tiene una trama interesante para armar esto. El único problema es que le diría que es lenta. Yo necesito cubrir rápido el suelo. La Buddleia davidi en una temporada ya tengo sombra, al tiro, crece como rajá. ¿Está? Entonces, desde ese punto de vista es bien extraordinario. Ok, la misma pregunta me indican, en la tabla que mostraste, ¿a qué corresponde el ítem área? A la cantidad de espacio, sí, porque en general cuando uno ocupa una planta en el fondo, hay que entender que esa planta va a ocupar un espacio. Y es súper importante que sepamos aproximadamente qué espacio va a ocupar esa planta. Entonces, por ejemplo, si ocupamos una una Perovskea tricipifolia, es probable que esa Perovskea ocupe alrededor de 0,8 metros cuadrados, ¿cachai? Cuando ya llega a su porte adulto. Por lo tanto, ese es el área que ocupa la planta, 0,8 metros cuadrados, el espacio. Ahora, eso no significa que ese espacio no pueda contener otras plantas. Es solo saber que tengo 0,8 metros cuadrados que van a estar ocupados con esa planta y es el espacio donde voy a tener que colocar debajo las otras plantas que son como contracíclicas. ¿Cachai? A eso me refiero. Ok, perfecto. Después dice, cuando haces plantación con bulbos, al finalizar la temporada, ¿los quitas y los replantas en la temporada nuevamente? No, qué buena pregunta. ¿Quién preguntó? No tengo cómo porque ya son muchas, pero... Para verlo felicitado, porque primero que todo, cuando uno elige estas plantas de multiciclo, etcétera, traten en general... María José se llama. O sea, qué buena pregunta, porque es un tema que debería haberlo explicado, y es, cuando uno elige, como se llama, estas plantas que son multiciclo, multicapa y todo el tema, ojalá que las plantas que vayan como entrando como en latencia, durmiendo, que terminen la floración, tengan una salida de, ¿cómo se llama?, de escena súper digna, ¿cachai? Hay plantas como que florecen espectaculares, quedan increíbles y terminan la floración y quedan unas varas secas horrorosas que la gente quiere que las cortee a toda costa. Significa que volver a meterse, volver a podar, volver a pisar, ¿cachai? En cambio, por ejemplo, un narciso es una planta que crece, que florece espectacular, que queda verde un rato, pero después desaparece, no necesito sacarla, el caso del bulbo, no necesito podarla hasta la poda, si es que quiero, el próximo año cuando haga la poda en otoño, ¿cachai? Entonces, elijan ese tipo de planta y elijan, por favor, bulbos que no necesiten sacar. No metan la pala, no anden sacando, no anden rompiendo el suelo, no rompan la estructura. Cada vez que ustedes hacen un hoyo y sacan, junto con sacar el bulbo, hacen pedazos la microbiología, la estructura, todas las tramas tróficas que existen bajo suelo, así que traten de no meterle mano. Por eso es choro esto de plantar todo de una, porque después dejamos que se exprese sin, en el fondo, dejar la cagada cada vez que uno se mete. Perfecto. Que no me es preguntan muy por académico lo que dije, pero se entiende. Sí, Dale. pero se entendió, se entendió. Me pregunto por el tema del riego, porque efectivamente cuando tú nombraste en algún minuto de la presentación las semillas, por ejemplo, que tú ibas a plantar y entre medio hacer la semilla, ¿cómo haces que esa especie se mojen, se rieguen? ¿No? O sea, tengo varias opciones porque depende mucho de la época en que yo establezco el jardín. Por ejemplo, si yo establezco un jardín en pleno invierno, es probable que ocupe una mezcla de ciclo frío, de semillas, o sea, que tienen actividad de invierno, que germinan en invierno, que no tienen rollo con el frío, y normalmente la lluvia se encarga de hacerlas germinar y de mantenerlas sin ningún problema, como un dedal de oro, está totalmente adaptado a eso. Ahora, si yo hiciese, por ejemplo, germinar semillas de ciclo cálido ahora, que germinan ahora, obviamente voy a tener que regar y normalmente, a diferencia de todas las plantas que yo ocupo solo goteo, a la siembra, las primeras semanas o los primeros meses, les pego como una regada con la manguera o coloco un aspersor hasta que no están lo suficientemente firmes que ya después se las arreglan perfecto con el goteo. Así que también bien buena la pregunta. Excelente. Bueno, estamos lamentablemente con muchas preguntas más, pero por un tema de tiempo no podemos continuar. ¿Es posible, Cristóbal, que te puedan contactar a través de darnos tu página, alguna cosa donde te puedan hacer las preguntas que faltaron? Eso. Dile que se metan, no sé si hay forma de escribirlo en pantalla o algo, pero métanse a mi Instagram, que es @paisajismo ecosistémico, @paisajismo ecosistémico,
no me busquen por Cristóbal Elgueta porque no me van a encontrar, es @paisajismo ecosistémico. A veces me demoro un poco en responder porque llegan un montón de preguntas y entre el trabajo y todo se hace un poco difícil. Y nada, pues esperemos que el próximo webinar sea un poquito más largo para que podamos responder más preguntas. En todo caso, estas comunidades se las vamos a pasar a la gente de ANASAC para que ustedes las puedan ver. No sé cómo lo vamos a hacer ahí con Gonzalo y contigo, Bárbara, para que las puedan publicar eventualmente en la página web. Son comunidades que funcionan espectaculares. Las he hecho un montón de años, son increíbles, la verdad que les van a alegrar la vida. Son plantas que en general necesitan bastante poca agua. Y estas comunidades de control biológico son extraordinarias desde el punto de vista de las plagas en los jardines y también en la agricultura. Así que para que ahí empiecen a explorar un poquito ese tema. De todas maneras, la presentación tuya va a estar publicada en el YouTube de ANASAC Jardín, así que cualquier persona que haya tenido alguna duda la puede volver a escuchar ahí en la... Pueden volver a ver el metralleo, así como el metralleo... el metralleo de información. Le vamos a poner en vez de webinar el metralleo del Elgueta, así, pero bueno. Cristóbal, te agradecemos muchísimo la presentación, ha sido un tremendo aporte. He aprendido muchísimo, para variar me quedé con muchas preguntas para hacerte, así que te voy a tener que hacer después las preguntas. Pero tú, acuérdate que tú tienes acceso al número privado, así que no hay problema. Cuando quieras, siempre disponible. Tengo que aprovechar. Tengo que aprovechar. No sé si, Gonzalo, me vas a pasar a mí y lo vamos a dejar a Cristóbal para dar por finalización este workshop. Vamos a ver. Gracias a todos por asistir y siempre me emociona mucho que confíen en mí y que me pidan estos temas. Sí, estamos felices, Cristóbal. Muchas gracias, de verdad. Y que estén todos bien. Voy a hacer, sí, muchas gracias. Voy a hacer la despedida final, que aquí me están, ahora ya estoy de nuevo en pantalla. Espero que les haya gustado mucho, a mí me encantó, la verdad, uno siempre aprende muchísimo con Cristóbal. Les damos las gracias a todos los que se pudieron conectar, a las preguntas. Lamentablemente siempre el tiempo es cortito, pero bueno, queremos que ojalá puedan empezar a hacer este trabajo. Cualquier duda también nos pueden escribir en nuestros correos electrónicos, están publicados en la página web. Así que cualquier cosa que tengan, vamos a publicar la información. Yo creo que va a ser a través de la página web, igual les vamos a informar, pero para que puedan tener la matriz de las plantas que propuso Cristóbal. Así que bueno, les mando muchos besitos, un abrazo grande y espero volver a tenerlos en otra oportunidad con nosotros. Gracias. Chao.